Más de 23 millones de vistas y 130.000 suscriptores han sido el resultado de la búsqueda implacable por el altavoz perfecto. Y en el día de hoy te voy a mostrar uno de los videos más esperados del año, donde todas las personas y la mayoría de los comentarios me han preguntado si vale la pena comprar este altavoz. Estamos a portas de ver un cambio total en mi canal y vamos a dar un salto cuántico con el fin de darte la mejor información en español y posiblemente una de las mejores del mundo. Bienvenidos a todos a este nuevo video. Es que es tan gigante. ¿Qué tal uno montarse un bus con un aparato? Suena súper. Espectacular. Hoy iniciamos un ciclo muy importante en nuestro canal de YouTube. Gracias a todas las personas que estuvieron colaborando en mis live para una espectacular cámara. Les estoy altamente agradecido. En el día de hoy, es el video indiscutiblemente más esperado del año. Tenemos la evolución del altavoz más vendido del mundo, que fue vendido a partir del año 2018. Y estoy muy a gusto con ustedes poderle presentar el modelo del Bose S1 Pro Plus. Comenzamos. La industria del sonido profesional y del sonido prosumer, o sea, combinación del usuario común y el usuario profesional, ha cambiado a partir del año 2018 debido al lanzamiento del altavoz Bose S1 Pro. En el día de hoy, en el año 2023, se ha lanzado la nueva versión. Este video va a consistir en que te voy a enseñar absolutamente todos los secretos de este altavoz. Para consumidores tradicionales, a la persona que le gusta departir en su casa con sus amigos, a la persona que quiere estar en la rumba, que quiere estar en una reunión social dentro de su casa sin necesidad de contratar un sonido profesional. Si usted es una persona que se dedica a esto de las bodas y necesita una instalación rápida de los equipos, de lo que vas a utilizar para hablar, esencialmente te va a ayudar muchísimo a facilitarte el trabajo y hacerlo lo más rápido posible. Si usted es un profesor de un colegio, profesor universitario, que tienes de pronto una capacidad para 40 estudiantes y sin necesidad de que te mates la voz, este equipo es perfecto para usted. Si usted es un instructor de yoga, de los cuales se necesita un amplio rango en la voz, también está dedicado para ingenieros de sonido. Vamos a mirar el punto estricto si este altavoz vale la pena para que se utilice en producciones de sonido o en producciones de estudio. Vamos a mirar el enfoque audiovisual que le he descubierto a este equipo mediante el descubrimiento de las funciones que tiene. Y vamos a revelar absolutamente todas las características que usted no sabía, que hoy te las voy a estrenar en español en el momento. Oiga, y esa marca sí es conocida, eso sí es fino, eso sí sirve para alguna cosa. Vamos entonces a hablar un poco de la historia de Bose o Bose Professional, como usted lo quiera pronunciar, o Bose. Esta fue fundada en 1964 por el profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Amar Bose. Él se encargó de dar los primeros pasos porque fue a su vez el primer presidente que tuvo esta compañía, que es un ingeniero electrónico e ingeniero de sonido. Se tomó la tarea de fundar una empresa dedicada al sonido y sobre todo en cómo podía este sonido llegar a muchas personas y hacer sistemas combinados entre lo casero y lo profesional. Con el pasar de los tiempos creció esta línea Bose Professional, que se separó en este año 2023 como empresa independiente de Bose, lo cual le permite hacer desarrollos muy interesantes y únicos en la industria y así poder progresar a nivel del sonido profesional. Con base a este desarrollo, el primer producto como empresa independiente es el Bose S1 Pro Plus. Entonces, ¿para qué o por qué se renovó esta serie? Primero, la serie anterior presentaba problemas en el sonido, sobre todo en los graves. Esta situación vamos a mirar en el video si esta sí se logró solucionar, ya que era una de las principales quejas. Otra circunstancia que se logró solucionar es que era necesario un altavoz mucho más compatible con todas las cosas que todo el mundo tiene. Bose o Bose tiene el defecto de hacer cosas que solamente le sirven a ellos y eso es algo que yo no estoy de acuerdo. Pero ya con esta forma independiente de hacer las cosas, pienso que han logrado un objetivo muy interesante. También el lanzamiento de este equipo es debido a que hay una enorme cantidad de altavoces autoamplificados de batería recargable con un rendimiento superior al modelo anterior. Vamos a mirar si este modelo tiene un rendimiento que equipare a su competencia o a sus competidores que actualmente están saliendo. Otra razón por la cual salió esta nueva versión es debido a que el mercado ha cambiado muchísimo.
Las redes sociales se volvieron parte fundamental de lo que sería la producción musical. Así que este es el altavoz perfecto para redes sociales. Para influencers lo pueden utilizar. Entonces, ¿por qué lo pueden utilizar? Más adelante en el video lo vas a ver. Por eso te digo, no te pierdas ni un segundo de este video y debes mirarlo al final. Hay una cantidad de secretos espectaculares para ti. Vamos entonces a continuación a ir al estudio donde te voy a enseñar las características y partes de este altavoz. Yo sé que te van a gustar. Vamos entonces en este momento a explicarte qué medidas tiene el Bose S1 Pro Plus con el fin de que usted más o menos se dé una dimensión del espacio que ocupa y también para que usted se imagine en qué sitio usted lo puede transportar o guardar para su comodidad o por si tienes proyectado la compra de este equipo. Entonces vamos a hacer de ancho 23.8 centímetros, de alto 33.2 centímetros y de profundo 27.9 centímetros. Otra cosa que te voy a mostrar es el peso, 6.5 kilogramos, 14.4 libras, para que lo tengas en cuenta. Rebajó 1 libra con respecto a su modelo anterior. Entonces vamos a mostrar cómo sería o cómo se ve cuando se transporta. Aquí lo estás viendo en unas imágenes. A grosso modo, estas serían las medidas del Bose S1 Pro Plus. Voy a enseñar rápidamente las partes del Bose S1 Pro. En la parte frontal encontramos una reja que tiene buena resistencia y es de un granulado muy fino en aluminio, lo que permite que se protejan los altavoces a los golpes. No se puede proteger del polvo ni el agua, para que lo tengas en cuenta esto. Tenemos el logo giratorio que Bose nos ha acostumbrado a esto, de acuerdo a la posición que lo necesitemos, ¿ok? Obsérvese la reja, se ve muy bien, como lo podemos observar en este momento. Y deja entrever los componentes internos que más tarde los vamos a mirar. Tenemos dos entradas en combo XLR TRS combinadas. No están bajo ningún sello de marca como Neutri o Amphenol o alguna otra conocida. Esto es usualmente cuando el producto ha sido ensamblado en China. No es necesario poner alguna marca en especial. Aquí podemos conectar tanto cables de línea como los cables tradicionales de micrófono conocidos como los Canon, sin ningún problema. En estos dos espacios te voy a revelar ahora el súper secreto que trae este altavoz y más adelante te lo vas a descubrir. En la última entrada nos encontramos algo muy interesante, que es una entrada de línea, en la cual podemos conectar instrumentos de línea o plugs de 1/4. Lo mismo acá, podemos conectar un cable del famosísimo 1x1, es de 3.5 milímetros o 1/8 de pulgada. Tenemos el botón principal de este altavoz, diría yo, ya que todo el mundo que ha querido comprar este altavoz ha sido por el Bluetooth. Entonces este nos permite hacer la conexión del Bluetooth. Obsérvese que hace un cambio a color azul con el fin de que pueda encontrar el dispositivo. Acá tenemos algo que se pedía a gritos y otros competidores ya lo habían logrado, que es una salida de potencia por cable USB. Este otro, una conexión de cable USB tipo C, que nos va a dar un secreto que más adelante les voy a revelar y es espectacular. Y por fin nos encontramos acá, muy solicitado por muchos usuarios de Bose, la salida XLR. Esto nos permite enviar todo el audio que hemos acá realizado conectado a otro altavoz o a una consola o a una cámara fotográfica, en fin, para lo que usted quiera. Aquí nos encontramos, obviamente, como el altavoz es recargable, pues algún día se tiene que acabar la batería, la conexión de energía, o en caso de que vayamos a utilizar el altavoz directamente la energía eléctrica. No existe ningún problema si se utiliza mientras que lo estamos cargando. Acá tenemos el botón Power, que ha sido cambiado por un botón. En el modelo anterior era un switch. Basta dejar presionado el botón por un segundo. Bueno, para apagarlo es algo más complicado, no sé si es un segundo o dos. Ok, ahí lo logramos apagar y para encenderlo dejamos presionado por un segundo el botón y este enciende y se empiezan a activar los menús. Al frente de cada uno de estos botones nos encontramos un icono de color verde que lo vamos a ver mejor acá, que nos va a permitir que está entrando señal por ese canal. En este momento estamos emitiendo una señal por Bluetooth. Nos encontramos en la parte derecha las siguientes cosas: 3 pantallas en tecnología OLED, que nos permite tener muy buen contraste de los menús digitales que tenemos a continuación. A la izquierda de cada una de las pantallas tenemos unos encoders
o en español perillas, donde tiene dos funciones, girar y presionar, lo cual vamos a explicar más adelante cuando estemos enseñando el menú. Nos encontramos dos líneas antideslizantes. Esta nos sirve para que cuando el altavoz se coloque como monitor de piso, este no tenga ningún inconveniente al sonar frecuencias muy graves y no se desplace. Quizás cuando se desplace, el músico puede sentirse molestado al ver que ya no tiene la misma área de escucha. Esto soluciona ese problema. Tenemos acá una asa de transporte. Acá en la parte inferior se siente un poco más la sensación de plástico. Lo que se mejoró con respecto al modelo anterior es que hay más espacio para colocar la mano. Eso es una mejora que puedo resaltar en este momento. Lo que hace que transportar este equipo sea mucho más fácil que antes. Y aprovechando que la rebaja de peso va a funcionar muy bien. Por debajo del altavoz nos encontramos un puerto para el trípode. Dentro del puerto se encuentra un switch pequeño que activa automáticamente una ecualización que favorece esta posición. Aquí tenemos entonces el lugar donde se coloca la batería recargable. Hay una cosa que honestamente no me gusta, y es que la mayoría de sus competidores, la batería recargable ya se puede sacar sin necesidad de utilizar una herramienta. Esto es muy útil porque considero que con los nuevos accesorios, el altavoz, la batería se le gasta más rápido. Entonces se hace indispensable hacer un cambio rápido por otra para que la diversión y la música continúe. Entonces sí es un llamado de atención para Bose de que hagan por favor una batería recargable que uno fácilmente la pueda cambiar sin ningún tipo de herramientas. No todo el mundo tiene un destornillador disponible para andar con él. La batería que aquí nos encontramos es de 5500 miliamperios de iones de litio. Esto nos permite colocar más o menos 50 canciones a un volumen moderado donde podamos conversar básicamente. Entonces podemos tener esa capacidad. El tiempo de carga aproximado son de 4 horas y la duración máxima son de 11 horas. El bombillo LED de power empieza a parpadear cuando usted lo está poniendo en estado de carga. Algo que dentro de lo personal me gusta muchísimo es que ya podemos observar en el tercer canal cuánto nos queda de batería o cuánto tenemos, como usted lo mira. El asunto es que el modelo anterior era prácticamente difícil saber cómo se hacía. Muchos de mis suscriptores me han criticado porque dije en el video anterior de que no se podía ver las baterías del S1 Pro, pero con el Plus ya podemos verlo de una forma intuitiva, lo que no tenía el modelo anterior. Después de que salió el Samsung Galaxy Note 7, que todos sabemos que se hizo famoso porque explotaba en cualquier momento, pues era un peligro para los aviones. Entonces la industria se empezó a cuestionar qué nos podía certificar que podíamos transportar algún equipo con batería recargable que no tuviéramos ningún problema en llevar por el aeropuerto. Aquí tenemos en este momento un certificado 3481 y es importante que usted observe, no importa la marca, que tenga este número. Esto te va a permitir que puedas hacer importaciones si eres importador o si quieres comprar desde otro país para que te lo exporten a tu casa o para transportarlo en tus paseos favoritos que necesites pasar por un aeropuerto. Con este certificado no vas a tener ningún problema a la hora de cargar con él. Entonces, para que lo tengas en cuenta, pues si no lo sabías, suscríbete y encontrarás muchísimos más trucos de estos que no sabías. Básicamente la creatividad es el límite. Aquí estoy aprovechando la salida de 5 voltios que tiene el Bose S1 Pro Plus para iluminarme en el video que estoy haciendo de él mismo. Esta es una de las perspectivas audiovisuales que le quiero mostrar a usted en el día de hoy. Puedes utilizar este Bose S1 Pro Plus tanto para realizar estas operaciones con algunas cosas que necesiten energía eléctrica de 5 voltios y al mismo tiempo utilizar la salida para hacer transmisiones en vivo. Así que este equipo al mismo tiempo sería un elemento importante de una transmisión en vivo profesional con todas las necesidades cubiertas. Muy interesante. Una de las cosas que a mí me gustan más es que puedo utilizar este cable que conecto al Bose S1 Pro Plus. Inmediatamente el programa lo que utilizo yo para guardar mis audios, espero pues que se vea un poco. Puedo utilizarlo para grabar todo lo que yo haga con este altavoz. Entonces vamos aquí a utilizar nuestro micrófono con el fin de que usted se lleve una guía de cómo funciona este altavoz. Entonces el primer volumen, a continuación a enseñarle el menú para que usted en vivo y en directo sepa los cambios que voy haciendo. Entonces a medida que yo giro hacia la izquierda, el volumen disminuye. Cuando le aumento, pues obviamente se va a escuchar más fuerte. No le puedo subir mucho debido a que la grabación acepta niveles muy bajos de
de sonido, ¿ok? Luego nos vamos para acá y le aumentamos a los agudos, ¿cierto? Le aumentamos mucho a los agudos o le disminuimos de acuerdo pues al tipo de señal pues que usted necesite, ¿ok? Luego nos vamos para los graves. Mientras más graves, más a la derecha, y mientras menos necesite, a la izquierda. Usualmente yo a las voces no me gusta ponerles graves. Nuestras voces no están hechas para producir nada por debajo de los 120 Hz. Y esta es la perilla que a usted más le gusta, el reverb. Sé que usted al principio de la grabación escuchaba el reverb, pero aquí está el control. Mire que lo subo y lo bajo, de acuerdo a las necesidades. Cuando es una palabra hablada solamente, me gusta quitarle el reverb. Pero cuando es una persona que necesita cantar, usualmente lo dejo así. Básicamente, este menú comprende los dos primeros canales. Es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Al dejar presionado este botón, podemos ingresar a un menú extra, en los cuales nos brinda muchas más opciones. En la primera encontramos el famosísimo Tone Más, que en la versión anterior era con un switch, pero acá lo hemos reemplazado por la navegación del menú. Se siente muy suave al escoger estas opciones, uno acostumbrado quizás a otras marcas como Electro Voice, donde es por grados. Acá al mismo nivel del volumen podemos controlar fácil y rápido sin despeinarnos mucho, escoger la opción. Entonces, por ejemplo, si vamos a conectar una consola, lo dejamos apagado. Un micrófono lo seleccionamos y un instrumento lo seleccionamos. Cada vez que seleccionamos debemos presionar el botón. Regresamos y tenemos una opción de insertar canal, en el cual usted puede inalámbricamente conectar un pedal de efectos y al mismo tiempo hacerle llegar la señal con efectos al altavoz. Tenemos esta opción que es la estrella de este altavoz, donde podemos activar o desactivar la conexión inalámbrica, básicamente de los puertos que enseguida te voy a enseñar. Expanders, esto, vamos a entrar al menú, es importante estar atento al menú porque se cierra. Expander es para que cuando el micrófono esté recibiendo una señal muy débil, no entre por el altavoz. Es básicamente una puerta de ruido, o sea, que no entra las señales que estén sonando muy pasito, para dar un máximo silenciamiento y discreción al altavoz. El segundo canal es exactamente los mismos controles. Vamos a analizar el menú de la entrada número 3, que al mismo tiempo es un menú general que tiene este altavoz y también puede modificar el funcionamiento de todo el equipo. Observamos que cuando activamos la opción de transmisión en vivo nos aparece aquí el icono de YouTube, muy similar. Nos encontramos acá el icono de batería, que ya lo explicamos. Y pues al presionar cada uno de estos botones nos encontramos la opción de los agudos, de los graves. Esto no se podía hacer en el modelo anterior, ya ahora sí podemos ecualizar la música. Y aquí nos encontramos algo muy interesante y es el volumen que utilizamos para monitorizar básicamente lo que sería el live stream o transmisión en vivo. Este sería el volumen que sale por el altavoz al mismo tiempo que hacemos la transmisión. Una función bastante útil en mi opinión. Y si dejamos presionado este botón, pues nos vamos a encontrar que aquí podemos activar la función de que este se apague durante un tiempo para que se active el modo de ahorro de energía. Aquí podemos activar o desactivar la transmisión en vivo. Y esta opción Sub EQ es básicamente activar un filtro pasaltos con el fin de que este altavoz deje de sonar los graves y le deje el trabajo a su compañero, el Sub 1 o el Sub 2, para que tengamos un sonido más potente. Esto es un secreto que te estoy desvelando. Cuando activas el Bose S1 Pro va a sonar más potente, solo que vas a perder muchos graves. Entonces es importante que tengas en cuenta esto. Y esto Expander es básicamente para eliminar ruidos pequeños que se meten dentro de la música. Entonces, para que lo tengas en cuenta esto. Gran parte de la magia de este nuevo equipo consiste en sus accesorios inalámbricos. Como novedad, el Bose S1 Pro también cuenta con estos accesorios que lo hacen supremamente práctico y fácil de conectar cualquier micrófono inalámbrico. Me encantaría ensayarlo con esta consola, vamos a mirar si se puede. De todas maneras vamos a hacer el unboxing. Aquí observamos que hay un manual, un cuadernillo bien interesante, diferentes idiomas, así que usted por los ajustes iniciales no se va a varar. Tenemos acá el transmisor muy bien envuelto,
Y lo que más me sorprende de este transmisor es que no pesa, la verdad, es muy liviano. O sea que si usted desea agregar peso adicional a lo que sería el Bose S1 Pro Plus, pues la verdad no sería significativo, no pesa absolutamente nada. Esto acá es el seguro para liberar el micrófono. Acá tenemos el botón de encendido, va prendiendo y apagando a medida que se enciende y una vez más empieza a parpadear. Aquí tenemos la parte trasera, la parte inferior están las instrucciones o unos indicativos de voltaje. Y aquí tenemos la marca Bose. Y bueno, pues aquí observamos esta maravilla. Es importante aclarar que este accesorio viene por separado, no viene incluido dentro de la compra del Bose S1 Pro Plus, aunque en mi opinión debería venir. Acá en la parte delantera tenemos un puerto de carga USB tipo C, lo cual este ya viene incorporado dentro del Bose S1 Pro Plus, como lo he mostrado, y también en caso de que usted tenga más accesorios de estos, usted puede poner a cargar este con el cargador de su celular, valga la redundancia. Bueno, tenemos acá esto que me encanta para los músicos, para los que fascinan andar con su guitarra eléctrica, con su requinto, con su bajo, con cualquier instrumento de estos que la verdad necesitan libertad de movimiento. Si usted es de esos que se animan bastante con la música, entonces aquí vamos a desempaquetar el transmisor. Y personalmente me gusta lo versátil que es. Mire que esto se puede conectar debajo del instrumento, muy fácil. Tenemos en la parte trasera la forma del Bose S1 Pro Plus, instrucciones, normas de electrónicas, y aquí prendemos este bombillo con el fin de que usted pueda revisar la conectividad y poder hacer la conexión totalmente libre con el Bose S1 Pro Plus. Es muy fácil de utilizar, no le agrega peso. Cabe recordar que esto se vende por separado con el Bose S1 Pro Plus. Si usted lo quiere comprar todo completo, le vale más todo el equipo junto. Vamos entonces a la joya de la corona que tiene este altavoz autoamplificado, batería recargable inalámbrico. Inalámbrico, ¿por qué? Porque se viene una gran sorpresa que a mí me encantó, la verdad. Esta funcionalidad pienso que hará diferencia sobre sus competidores, y es que pues están con unas tapas de goma similares pues a esto, ¿cierto? Unas tapitas de goma, como lo estamos observando, en el cual aquí vamos a guardar dos dispositivos inalámbricos que la empresa Bose está ofreciendo, compatibles con este sistema, que nos va a facilitar la vida enormemente para cualquier actividad que necesitamos una instalación rápida de sonido y una reproducción eficaz, tanto en lugares que se necesite velocidad y conexión inalámbrica y facilidad de uso. Si puedes apreciar con detalle, dentro de cada una de las conexiones hay un receptor tipo C, exactamente igual a estos cables. Es lo mismo, solo que está empotrado dentro de cada una de las cavidades donde vamos a colocar los sistemas inalámbricos. Con este podemos conectar cualquier micrófono y inalámbricamente empezar a hablar. Lo vamos a demostrar de muchas maneras. 2.4 GHz, o sea, la misma conectividad inalámbrica que tenemos en nuestras casas del Wi-Fi, trabajan de la misma forma. Solo que pues obviamente no te puedes alejar mucho porque se perdería bastante la señal. En nuestras pruebas aproximadamente 20-25 metros fue lo que más logramos tener en alcance. Con nuestro equipo también de línea, exactamente los mismos alcances, fáciles de instalar. Inmediatamente enciendes esto, el equipo va a reconocer estas cuestiones sin necesidad de hacer escaneo de canales ni nada de esas cosas. Fácil y rápido puedes conectar un instrumento. La carga dura aproximadamente 4 horas, lo puedes cargar dentro del equipo o con cargadores de tu celular con conexión tipo C. Otra observación muy importante que debo hacer es que este no nos sirve para conectar una consola. De hecho, este equipo, en mi opinión, no ha sido diseñado para conectarse con una consola. La marcación de 0 decibeles no está en el equipo, pero hicimos unas pruebas en las cuales determinamos cuál es el 0 decibeles para saber más o menos cómo puedes conectar una consola, aunque no lo recomiendo. Honestamente, este equipo ha sido para utilizarse ya sea con una consola de la misma marca Bose o en su defecto con todos los accesorios que trae acá y micrófonos y todas estas cosas para hacer una conexión rápida y totalmente inalámbrica. Este equipo está diseñado para deshacerse totalmente de los cables. En cuanto al Bluetooth, me pareció muy interesante los aproximadamente 20-25 metros que se logra alcanzar en lugares con muchos obstáculos, con muchas personas, cada uno pues con su smartphone, en fin, 20 metros aproximadamente, aunque en el manual dicen 9 metros, pero no, el alcance de este equipo es todavía más grande.
De hecho, hice unas pruebas, aproximadamente alcanzó los 80 metros en el espacio abierto. Aquí en mi municipio donde vivo hay zonas donde hay mucha vegetación, hay zonas muy grandes, zonas verdes enormes. Entonces hice unas pruebas caminando y logré pues una distancia considerable de los 80 metros. Ahí se empezó a perder la señal. Entonces esto es para que se den cuenta de lo inalámbrico que es este equipo. Dentro de las aplicaciones contamos con Bose Music. Esta aplicación las puedes descargar en Android o en iOS. O sea, utilizando celulares Samsung o el iPhone, o tablets, iPad o cualquier otro de la marca o cualquier otro del sistema operativo Android. Muchas opciones interesantes, poder conectar dos altavoces utilizando el software. Me hubiera gustado que hubiera habido un botón directo para poderlo hacer en el altavoz. Espero que más adelante en una actualización se pueda hacer. Poder también escoger la ecualización, ya la vamos a explicar también. La actualización no me gusta que se haga por cable, ya muchos de esos altavoces se pueden hacer vía inalámbrica, pero como le digo, aún así está trabajando en las cosas más importantes y ha trabajado muy bien. Entonces, pues tenemos acá un gran altavoz, la conectividad Bluetooth es excelente. Puedes conectar básicamente dos dispositivos a este equipo. Por ejemplo, yo he conectado el iPad y el computador de escritorio al mismo tiempo y hago reproducción de música de ellos al mismo tiempo, uno tras otro. Entonces, pues para que vayan viendo más o menos de qué se trata este equipo. Una de las cosas que me parece importante que usted tenga en cuenta es la aplicación Bose Music, que va a ser indispensable para que usted pueda sacarle el mayor provecho al producto. Exactamente la forma en que está hecha la interfaz es exactamente igual a la línea L1 Pro, que actualmente ha sido recién lanzada, donde podemos seleccionar prácticamente todos los ajustes de manera rápida en cualquier canal, en cualquier momento. También podemos silenciar los canales. Obsérvese que he silenciado los dos canales y aparece el aviso en pantalla, muy chévere. Luego podemos observar acá, guardar varias escenas, varios ajustes, en fin, como usted lo prefiera. Nos aparece también anuncios de que el altavoz necesita ser recargado, lo cual pues es un muy buen servicio el que ofrece esta aplicación para optimizar nuestro equipo. Aquí hay algo que me gusta mucho y es que aquí podemos cambiar el nombre del equipo, la actualización. Podemos acá activar en modo de espera 4 horas si no funcionara el equipo, se apaga este automáticamente. Las conexiones Bluetooth, podemos conectar dos dispositivos al mismo tiempo para reproducir la música, solo que para que esto funcione tiene uno que parar y el otro continuar. Las conexiones Bluetooth ya las acabamos de explicar. Aquí podemos conectar otro Bose S1 Pro Plus adicional. Aquí hay algo que me gusta mucho y es que es las librerías o biblioteca de ecualizaciones de los diferentes micrófonos de las marcas más prestigiosas. Por ejemplo, vamos a escoger la marca más famosa del mundo, Shure, y vamos a escoger el micrófono más famoso del mundo, SM58, y automáticamente así ecualizado. Imagínense, está Audix, Beyer Dynamic, Electro Voice, Neumann, Sennheiser, Shure. También podemos escoger qué tipo de micrófonos necesitamos utilizar, para qué uso. O sea, esto nos ahorra contratar un ingeniero de sonido para ecualizar nuestro equipo. También otra cosa es que los instrumentos también podemos escoger. Aquí hay miles. Yo instrumentos musicales, la verdad, encantadísimo de conocer más. Pero miren, demasiadas. Marca de guitarra Gibson. Aquí podemos escoger unos modelos específicos. La verdad me gusta mucho Taylor. Mejor dicho, el músico rápidamente podrá encontrar todo lo que necesita sin necesidad de matarse ecualizando, sin necesidad de esforzarse de más, y lo puede hacer esto rápidamente gracias a la aplicación. Honestamente les digo, básicamente la combinación de esta aplicación y del altavoz es tan poderosa que no vas a sonar como te toca sonar, sino como tú realmente quieres. Está compuesto por 3 altavoces en forma de arreglo lineal al frente de la caja. Todos 3 organizados en forma de curvatura para una cobertura más eficaz, con un diámetro de 2.25 pulgadas. El altavoz de arriba está apuntando ligeramente hacia la izquierda, el de la mitad está normal y el de abajo hacia la derecha. Detrás de este altavoz encontramos uno de 6 pulgadas donde emite las frecuencias medias y medias graves. El fabricante en ningún momento en sus especificaciones técnicas anuncia de cuántos watts es el amplificador, pero deduzco que es similar al modelo anterior, que era 150 para el parlante de graves y 150 para los 3 altavoces de medios y agudos. El nivel de presión sonora máxima encontrado dentro de este altavoz es mayor al del modelo anterior, solo que dentro de las especificaciones Bose no dice cuánto o qué tan alto se escucha, pero sí hay certeza de que es mejorado con su modelo anterior. Bueno, lo que vamos a realizar a continuación es utilizar esta interfaz de audio, estos elementos, estos equipos, con el fin de realizar una medición aproximada. Y vamos a empezar a hacer la medición.
Vamos entonces a ir al computador y vamos a explicar esta medición y pues les contaré algunas conclusiones. Aquí encontramos que la fase está dentro de lo normal, ¿cierto? No vemos como ninguna alteración. Esto se encuentra dentro de todo lo que hemos visto en altavoces autoamplificados. Exactamente la misma, da un buen sonido. Y aquí en la respuesta a frecuencia es muy parecido a la versión anterior. Tenía un problema acá que hacía que de pronto se escuche un poco un sonido retumbante, una resonancia. Observamos que la coherencia de la medición fue excelente. Este altavoz ha perdido muchos agudos en comparación con el modelo anterior, pero sigue teniendo una respuesta musicalmente decente, muy buena. No hace falta unos superagudos como los que tenía antes, sino que ya se escucha más limpio. Entonces, según esta respuesta frecuencial, tenemos unas cancelaciones donde exactamente nuestros oídos no necesitan ese audio. Entonces es importante resaltar eso, que Bose estudió estas frecuencias con el fin de que nuestra escucha fuera más positiva. Obviamente un ingeniero de sonido espera que la respuesta de frecuencia sea absolutamente plana, pero no lo veo necesario, ya que el público objetivo de este equipo es básicamente lo que conocemos como prosumer, consumidor promúsico y consumidor normal de las personas que les gusta estar en su casa escuchando su música favorita. Honestamente hicimos las mediciones y sí cumple con los más de 100 grados de cobertura horizontal, 120 grados para ser exactos, acá en nuestro patio de pruebas, de test, en los cuales exigimos los altavoces al máximo para sacar lo mejor de sí. Para sonido en vivo, a pesar de que mencioné que es un poco más difícil utilizarlo, pues después de establecer cuál es el punto que debo colocar la ganancia del altavoz, pues observé que se escucha muy bien como monitor de piso para aplicaciones que no son demasiado exigentes. Sí puedes exigirle un poco más que el modelo anterior, debido a que este equipo tiene mejor desempeño en sonido, y como monitor de piso, como lo podemos observar, es bastante bueno. Amplifiqué en Llano Grande, Antioquia, un excelente grupo dirigido por el señor Julián Zapata, en el cual era un espectacular arreglo musical compuesto por violines, 2 violines, un cello, un piano y una hermosa voz. Este altavoz lo coloqué en una ceremonia, se sintieron bastante cómodos los músicos escuchándose muy claro, un poco brillante lo sintió de pronto una de las personas, pero es la naturaleza pues de mi forma de amplificar. La nitidez la pongo sobre todo para que el músico se sienta más real. Se escucha muy claro, los graves son muy redondos, muy potentes. El limitador tiende a funcionar antes de que encienda el bombillo de color rojo de forma intermitente, entonces para que lo tengas en cuenta. Es un altavoz dedicado especialmente, diría que en gran mayor parte al consumidor normal, que al sonidista y al ingeniero profesional. Inclusive el énfasis más importante es que es un altavoz perfecto para los músicos itinerantes que quieran hacer shows y presentaciones muy rápidas. Te decía que tú me querías y ha pasado el tiempo y un besito que tengo me sigues queriendo. Mujercita buena. Ay, mujercita buena. Bueno, muchísimas personas se estarán preguntando, entonces este sí valdrá la pena con respecto a los rivales que actualmente se encuentran en el mercado. Voy a ser muy honesto, como siempre suelo hacerlo en mis videos, y es que desafortunadamente el mercado se ha vuelto extremadamente competitivo y muchas otras marcas se han puesto las pilas. En mi concepto tiene 2 rivales muy fuertes. El primero es el modelo anterior. Tiene menos funciones, el sonido es muy similar, este ha mejorado mucho la calidad de sonido, pero el modelo anterior pues ya va a tener una baja de precio y al mismo tiempo va a ser descontinuado. Otro gran rival que tiene, que yo diría que es el más difícil, es el Electrovoice Everse 8 o Everse 8. Tiene más potencia, una calidad de sonido mucho más enfocado en lo profesional, pero ese Everse 8 para el usuario común casero le queda muy difícil operarlo debido a que su menú es mucho más complejo y más complicado de utilizar. Este Bose S1 Pro Plus es mucho más enfocado en cualquier usuario que no sepa absolutamente nada de sonido
y que nos desee de pronto hacer una experiencia rápida de uso sin necesidad de usted ser un ingeniero de sonido. Para el IBIRS 8 sí necesitas tener experiencia en el manejo de sonido. En mi canal puedes encontrar un tutorial totalmente gratis, completo, relacionado con ese equipo Electrovoice IBIRS 8. Otro sistema que tiene una gran dificultad este equipo es el Makitune Go. ¿Qué tiene este Makitune? Un precio mucho más reducido, mucho más económico, pero no trae tantas opciones, no trae tantos efectos. Sí tiene una ventaja con respecto al sonido, sobre todo en los graves, que cuando está a máxima potencia no se siente el amortiguamiento que suele sentirse este equipo y el modelo anterior a máxima potencia. Le hace mucha falta muchas opciones al Makitune Go. Es un poco más grande, más pesado y no tiene los efectos como lo venía diciendo. Este ya trae un reverb que funciona para el 90% de los cantantes que quieren hacer un show rápido. Otro rival es el JBL One Compact, salió hace mucho tiempo. Tiene de los peores desempeños a máxima potencia debido a su procesamiento, que es lo más económico que puedes encontrar dentro del mercado. Tiene muchas opciones de ecualización, trae muy buenos efectos, se puede sacar más provecho de eso utilizando la aplicación. Tiene muy buenos servicios para recargar el altavoz, para conectar más equipo debido a sus 4 canales, pero la complejidad de su uso es bastante. El HK Audio Move 8 tiene unas funciones muy interesantes, es un poquito más complejo a la hora que de cualquier persona lo utilice. Y otra dificultad que encontramos con este HK Audio es que no es realmente honesto o no se sabe con qué parámetros se midió para 123 decibeles y hicimos la comparación. El sonido es muy similar a este en presión sonora, en volumen es muy similar. Otro es el Prodigy System, que ampliamente lo conocen en mi canal. Tienen un poquito menos de calidad de sonido, pero el nivel de presión sonora es similar. Tiene menos cuerpo, pero los agudos son más nítidos. Mucho menos funciones, pero es mucho más simple de utilizar para cualquier usuario casero. Y también el precio, $450. Otro rival supremamente fuerte que vamos a hablar es el Precision Drive K8, que pronto haremos un video relacionado con este equipo. Y es que desafortunadamente no está tan disponible en todo el mundo, apenas es un producto que se está lanzando, y este Precision Drive nos permite tener mucha facilidad de efectos, muchas funciones de conectar 2 altavoces con cables y sumar los canales, transmisión en vivo como lo estamos haciendo en este momento. Estamos grabando con este micrófono, con la interfaz o con la grabadora interna que trae este equipo utilizando el celular, el programa de Shure Motive. Y bueno, básicamente es eso. Estos son los rivales que se presentan en este instante. El hecho de estar con este equipo en todas partes me permite celebrar fechas especiales, disfrutar de paseos con la familia, con los amigos, de ir a piscina, de pasarla rico, de ir a la playa con este altavoz, de ir a la finca o de pronto a un barcito a cantar karaoke con los amigos. O sea, imagínese usted en todas estas circunstancias que le estoy comentando para que usted le saque más provecho y disfrute a esto. Yo pienso que la vida es una colección de momentos y este es uno de los altavoces que te enseña a vivir el momento y el aquí y el ahora. Entonces yo pienso que ese valor debe ser muy importante para usted a la hora de comprar este equipo. Cada vez que usted se imagine comprar estos altavoces, piense en qué momento deseas compartir contigo mismo o con las personas que más quieres. Como conclusiones, puedo decir que este altavoz lo puedo recomendar absolutamente a cualquier usuario. Me gusta mucho que el precio que se esté vendiendo este equipo sea el mismo que tenía el modelo anterior, lo cual es una cosa que yo personalmente valoro muchísimo y me da mucha confianza de la compañía. Quiero agradecerle a Automa, el distribuidor oficial de Bose en Colombia, que nos ha dado la oportunidad de hacer este video, nos ha prestado este equipo. Les estamos muy agradecidos. Espero que les haya gustado este video. Escriban en los comentarios cómo les está pareciendo estos videos que estoy grabando con esta nueva cámara. Para mí es muy importante la opinión que ustedes tengan con respecto al producto que estamos llevando para ustedes, porque mi objetivo es que ustedes queden contentos con el contenido, que sea algo que les ayude. Me dicen si fue orientativo el video. Lo hice lo más imparcial que pude. Para conseguirlo, haz clic acá en los enlaces y con mucho gusto te vamos a decir la forma de cómo hacértelo llegar, o puedes contactarte con los números que vamos a dejar.